que cuenta con 6 expedientes y con 2 invitados, invitado e invitada, representantes y funcionarios de Aerolíneas Argentina. Carlos Figueroa es director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas, y Valeria Campolongo, directora económica financiera de la compañía, que nos van a brindar un breve informe sobre la situación de la compañía y, por supuesto, responder las preguntas que todos aquellos diputados y diputadas quieran hacerle. En primer lugar, le voy a pedir a Guillermo que nos lea los expedientes que están en el temario para tratamiento y luego avanzamos con la reunión. Sí, señor presidente, después de que lea el secretario los expedientes, le pido la palabra. Buenos días. Orden del día 22 de agosto del 2023, siendo las 14 horas, se da inicio a esta reunión. Expediente número 1, expediente 3011 de 2023, del diputado Kirchner Máximo y otros y otras señoras diputadas, sobre transporte aerocomercial, Ley 26.466, modificación del artículo 1 sobre prohibición de la transferencia de las acciones declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación sin la aprobación del voto de las 2/3 partes del total de los miembros de cada Cámara del Congreso de la Nación. Expediente 58S-2022, proyecto de ley en revisión por el cual se transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Viedma, provincia de Río Negro, una chacra propiedad del Estado Nacional. Expediente 48D-2023 de la diputada Victoria Morales Gorleri, régimen de protección patrimonial de las prestaciones dirigidas a la promoción, protección y o restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes a las asociaciones sin fines de lucro que tengan por finalidad el desarrollo de tales actividades. Expediente 1685 del diputado Lucas Godoy, transferencia a título gratuito de un inmueble propiedad del Estado Nacional a la provincia de Salta, unificado junto con el expediente 2396 de 2022. Expediente 87S-2021, proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 2 de la Ley 26.448 de transferencia a título gratuito a favor de la Municipalidad de Vialé, Distrito Quebracho, Departamento Paraná, provincia de Entre Ríos, del dominio de un inmueble propiedad del Estado Nacional destinado a la construcción de un centro cultural, recreativo y deportivo. Y por último, el expediente 1210 de 2023 del diputado Diego Sartori y otros señores diputados sobre instituir el 30 de marzo de cada año como Día Nacional del Turismo Rural. Gracias, Lucas. Gracias, Guillermo. Me da un segundo diputado que me pida la palabra a la diputada Carla Carrizo. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. Muy brevemente, la verdad que, bueno, comentarle a toda la comisión y también un poco de sorpresa. Yo solo había hablado con el presidente, con mi colega Lucas Godoy, con quien hemos venido trabajando muy bien todo este año. Pero la verdad con un poco de sorpresa y consternación, porque se rompió un poco la dinámica parlamentaria con la que trabajamos. Creemos que el expediente que hoy está en consideración, que es el expediente 3011, digamos que tiene que ver con los procesos, digamos, mayorías que se necesitan para cambiar el paquete accionario de Aerolíneas Argentinas, la verdad que nos sorprende el modo en que se trabaja. Así que hemos elevado a la presidencia de la Cámara una queja por cómo se rompen las prácticas. Primero es un expediente que no pasó en asesores, el viernes tuvimos trabajo de asesores. La verdad que yo quiero destacar que esta comisión trabajó siempre con una dinámica de trabajo de asesores, trabajo en diputados. Quiero decir que eso siempre fue algo que pudimos destacar, tanto cuando estaba la diputada Cecilia Moró como cuando la reemplazó el diputado Godoy. Esto se rompió con un expediente que es importante, porque es obvio que merece un debate, pero esto no es que hubo un debate exprés, hubo un no debate. No se trató el viernes en asesores y anoche nos enteramos que vienen representantes de aerolíneas que obviamente son sumamente importantes que estuvieran acá. Es un tema que le importa a la Cámara de Diputados. Cuando vino el jefe de gabinete, más de 40 preguntas tenían que ver con eso, más de 10 proyectos de pedidos de informes que nunca fueron contestados en esta Cámara, pero vienen los representantes de una empresa clave del país,
a cercenarnos el debate. O sea, porque el modo en que se quiere reformar sin debatir es básicamente arrogarse una cláusula no democrática, porque esa mayoría tan exigente es tanto como reformar la Constitución Nacional. Ningún gobierno democrático electo tiene esas mayorías excesivas para poder debatir sobre la gestión de una empresa clave del país. Entonces, ¿cómo puede ser que se rompan esas prácticas? Se trata de un expediente y una empresa que cuando se debatió sobre Aerolíneas Argentinas, siempre se giró mínimo 3 comisiones. Esta es la única vez que tuvo un tratamiento express en una comisión. ¿Saben qué? Solamente hay un solo antecedente sobre Aerolíneas Argentinas, cuando de alguna manera se celebró el aniversario de la restatización, que era una declaración, tuvo un solo giro. ¿Cómo puede ser que sobre un tema de tanta importancia haya un no debate y una ruptura de las prácticas parlamentarias? No estamos de acuerdo del modo en que se debate. Queríamos debatirlo, pero no es encapsulando el modo de debatir. No es que vienen acá a informarnos, cuando hemos pedido pedidos de informes durante 4 años, vienen a informarnos para decir que está cercenado el debate, que cualquier gobierno que gane no puede debatir cómo se gestiona una empresa clave del país. Así no. Así que le voy a dar la palabra al diputado Pablo Tonelli y nosotros obviamente vamos a presentar un dictamen de rechazo y no vamos a legitimar ese modo de trabajar temas claves en el Congreso Nacional. Gracias. Diputado Tonelli, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, agrego algunas consideraciones a las que hizo la diputada Carrizo. Este tema de si un Congreso puede condicionar al futuro Congreso es un tema que ha merecido largos debates, no solo en Argentina, sino en el mundo. En general, la conclusión democrática y republicana ha sido siempre que un Congreso no puede limitar al futuro Congreso. Es decir, nosotros no podemos pretender que lo que hoy podríamos aprobar por ley con simple mayoría, un futuro Congreso no pueda aprobarlo con esa misma simple mayoría, sino que necesite una mayoría agravada. Esto parece poco democrático y poco republicano. Lo cierto es que además en nuestro país solo la Constitución puede establecer mayorías agravadas para la aprobación de ciertos y determinados proyectos. Y esto no solo es así por la jerarquía de la Constitución, sino porque además, y esto es lo más relevante de todos tal vez, es absolutamente inocuo que una ley establezca mayorías agravadas para que se apruebe otra determinada ley. Porque supongamos que la ley efectivamente se aprueba y nada impide que esa ley sea modificada o derogada con la mayoría simple que requiere la Constitución. Es una ley que no tiene sentido. Es más, ni siquiera hace falta modificarla o derogarla, porque el simple hecho de que el día de mañana, por ejemplo, y refiriéndonos a este proyecto, una ley estableciera que corresponde transferir las acciones de Aerolíneas Argentinas o de cualquier empresa estatal, y esa ley es aprobada con las mayorías que requiere la Constitución, implícitamente implicaría la modificación de esta por el conocido principio de que la ley posterior deroga a la ley anterior. De modo que la pretensión es vana, la limitación es antidemocrática y antirrepublicana, el proyecto carece de sentido. Es decir, si hubiera tenido sentido proponer una declaración, por ejemplo, que el Congreso declare qué opinión tiene respecto de la transferencia de las acciones de Aerolíneas. Eso sí tiene valor y eso sí es un mensaje que se le puede transmitir a la población. Pero pretender limitar por ley la posibilidad que el Congreso va a tener en el futuro de decidir lo que crea conveniente ese Congreso en el futuro respecto de la transferencia de acciones o de cualquier decisión vinculada a cualquier empresa estatal, no tiene sentido y carece de efectos prácticos. De modo que por estas razones nosotros no vamos a acompañar el proyecto. Ya le hemos entregado al secretario un dictamen en contra y además, dado lo que consideramos una irregularidad, que es que, por ejemplo, el oficialismo haya invitado a expositores a que expongan y a la oposición no se le haya dado la misma oportunidad, lo cual es otra muestra contraria al espíritu que debería reinar en la Cámara, además de presentar el dictamen en minoría, nos vamos a retirar. Yo le pido disculpas a las personas que hayan venido a exponer,
porque no es que no queramos escucharlo, sino que no estamos de acuerdo con el método con el cual se pretende que hoy sesione la comisión. Así que dicho esto, presidente, dejamos el dictamen y nos retiramos. Muchas gracias. Diputado Germán Martínez tiene la palabra. Supongo que ya hablaré sin la oposición presente, así que espero a que terminen y hablo. Tampoco es democrático ni siquiera escuchar los argumentos de los diputados oficialistas, ¿no? Gracias, señor presidente. Solamente un minutito. Me consta a lo largo del todo el tiempo, no solamente que usted ha sido presidente de la Comisión de Legislación General, sino que ha sido integrante de la mesa directiva de la comisión sin ser presidente, la permanente vocación que ha tenido de tratar de que esta comisión funcione como corresponde. Pero me parece que a veces lo que se busca es poner, en este caso en su presidencia y en la forma que lleva adelante la comisión, la responsabilidad de decisiones políticas que están tomadas con anterioridad. En realidad no le preocupan ni su vocación de diálogo, que siempre ha estado absolutamente abierta, no le preocupa la de la presencia de funcionarios de aerolíneas, no le preocupa que dictaminemos hoy. Lo que no quieren es proteger a Aerolíneas Argentinas. Y esto tiene que ver con cómo ya está funcionando un porcentaje importante del sistema político en Argentina antes de las elecciones del domingo de hace 10 días atrás y después de las elecciones, donde permanentemente da la sensación de que se están corriendo por derecha a ver quién tiene posiciones más extremas a la hora de posicionarse sobre los distintos aspectos y sobre los distintos temas que afectan a la vida de la República Argentina. Miren, es tan llamativo lo que acaban de hacer en una comisión asesora, que por ejemplo nosotros podríamos haber objetado la convocatoria que hicieron los bloques opositores a la sesión de mañana. La sesión de mañana, si no me equivoco, creo que es el artículo 35 del reglamento. A ver, bueno, creo que es el 35 el que regula la presentación de las sesiones especiales, que dicen que claramente tiene que tener claro el objeto. Y lo que han hecho es presentar un pedido de sesión especial hace ya más de un mes, donde directamente ni citan los expedientes ni la orden del día que se van a tener en cuenta. Ahora imagínese qué hubiera pasado si la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, hubiera dicho, no, che, esto está mal presentado, volvémelo a presentar con los números de expedientes o con los números de órdenes del día. Hubieran dicho, la presidenta de la Cámara de Diputados una vez más sigue los designios de determinado espacio político y no trabaja para el 100% de los integrantes de la Cámara. Bueno, muchachos, entonces hay que tratar de poner las cosas en blanco sobre negro. Me parece que en lo específico acá no les preocupa ni las formas, ni los modos, ni las cuestiones reglamentarias. Lo que están en contra, efectivamente, es en el fondo del espíritu que plantea este proyecto que ahora lo vamos a escuchar. Tan poco democrática es la vocación de los diputados opositores que acaban de irse, que ni siquiera han escuchado las razones o los argumentos y ni siquiera han hecho un planteo que podría haber sido legítimo y que podría haber encontrado en nosotros un eco favorable o no respecto a la posibilidad de que hoy podamos emitir dictamen o no. Pero esta postura, presidente, a mí me deja más en claro cuál es el fondo de la cuestión, qué es lo que quiere la oposición política y por lo tanto le pido que pasemos a tratar el expediente para poder emitir dictamen el día de hoy. Gracias. Gracias, diputado. A ver, dos palabras para poner blanco sobre negro respecto del procedimiento en la comisión. Los temas que se someten a una discusión en asesores tienen que ver con proyectos que puedan tener alguna complejidad técnica que permita opiniones y una síntesis, básicamente, del articulado de esos proyectos. En este caso en particular se trata
de un proyecto de un solo artículo, que en definitiva, más allá de posiciones políticas, estar de acuerdo o no de acuerdo, a favor o no a favor, no amerita una discusión técnica. No es un procedimiento obligatorio la remisión de los proyectos de las comisiones a la discusión por parte previa de asesores. Entonces, no está previsto este procedimiento ni en el reglamento, ni siquiera en la costumbre parlamentaria, en la jurisprudencia parlamentaria que se llama, que obligue a cumplir este proceso. En primer lugar, para que no quede dando vueltas las famosas impugnaciones sobre irregularidad. No hay nada que estemos incumpliendo. Por otro lado, el debate está previsto. Justamente esta comisión está para debatir. Invitamos a funcionarios. Se suele, también es para comentar un poco, se suele invitar a invitados, justamente, y valga la redundancia, de los distintos bloques cuando estamos hablando de temas diversos o un tema en particular, pero no concreto respecto de una empresa del Estado. Aquí estamos invitando a un funcionario. Cuando vienen funcionarios no suele haber la oposición, no suele convocar la oposición a sus propios invitados, sino se escucha un informe. Por esto es que lo hemos invitado a los funcionarios de Aerolíneas Argentinas para que nos cuenten un poco lo que sucede hoy con la empresa y que es un argumento muy necesario relacionado con el proyecto que estamos tratando. Así que me parece que más allá, como decía el diputado propinante, de una posición política claramente establecida que tiene que ver con intentar o plantear una eventual privatización, no hay más que eso. Técnicamente es un proyecto que nosotros creemos que sobre el que hay que avanzar y que estamos dispuestos a brindar una discusión, un debate, no solo en comisión, como estaba previsto, sino también falta el otro ámbito, la sesión. Y en definitiva vamos a defenderlo, impulsarlo y a ver si logramos su aprobación luego de que esté dictaminado. Así que si ningún otro diputado o diputada tiene algo para decir, lo puedo invitar a los funcionarios de las Aerolíneas Argentinas a que nos cuenten un poco cómo está la situación. Carlos Figueroa, en uso de la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, primero, gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? ¿O medio bajo, sí? Gracias por la invitación. Una picardía que los diputados y diputadas se hayan retirado. A nosotros nos encantaría poder debatir con ellos, poder mostrarles los números verdaderos, los números reales que hoy expresan el estado de situación de la compañía aérea Bandera y por qué nosotros venimos sosteniendo que Aerolíneas Argentinas representa una herramienta estratégica para el desarrollo nacional, una herramienta estratégica al servicio de los intereses de los argentinos y que también, como venimos diciendo, la inversión que viene realizando el Estado en Aerolíneas Argentinas, que afortunadamente cada año viene siendo menor, es una inversión absolutamente virtuosa. Entonces trajimos una pequeña presentación para poner arriba de la mesa y que todos tengamos en claro qué discutimos, qué hablamos cuando hablamos de Aerolíneas Argentinas, más allá de títulos rimbombantes o lugares comunes que solemos escuchar en los medios de comunicación, para tener los números arriba de la mesa y poder expresar nuestras opiniones y así sentar una posición más solvente, con mayor nivel de información. ¿Qué es hoy Aerolíneas Argentinas? Aerolíneas Argentinas, como ustedes saben, es una compañía aérea. Es una compañía aérea que cuenta con 81 aviones. 2 de esos aviones son aviones exclusivamente de carga. Después de 17 años, la compañía volvió a tener aviones exclusivamente de carga al servicio de la industria nacional. Un servicio, una operación que se incorporan 2 aviones de carga sin riesgo, una operación que ya está vendida y que afortunadamente viene funcionando muy bien. Y en términos de pasajeros, como ustedes ven ahí, Aerolíneas conecta 38 ciudades con la ciudad de Buenos Aires. Aerolíneas opera en 39 aeropuertos de la República Argentina. Estos son 3 aeropuertos más que previo a la pandemia. Nosotros incorporamos en nuestra gestión el aeropuerto de Puerto Madryn a mediados del 2021, que había perdido su conectividad cuando Andes, una compañía de capitales nacionales, dejó de operar como consecuencia de la llamada revolución de los aviones. Posteriormente incorporamos a fines del año pasado Merlo San Luis, ahí en Tras la Sierra, con un impacto económico formidable para el turismo de esa región. Y el último destino que incorporamos en junio de este año, Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe. Es decir,
que hoy la República Argentina tiene una conectividad y tiene una operatividad en una cantidad de aeropuertos y una cantidad de ciudades como nunca tuvo en ningún momento de su historia, ya sea con la aerolínea estatal hace varios años, en la época privatizada y demás. Además de estas 39 ciudades donde opera Aerolíneas Argentinas, tenemos, dependiendo de la época del año, entre 45 y 48 intertramos. Estos son rutas federales que conectan diferentes puntos de la Argentina sin pasar por la ciudad de Buenos Aires. Me parece interesante destacar esto porque fue un debate las últimas semanas de campaña de algunos candidatos a presidente que planteaban la necesidad de tener una red federal de vuelos. Bueno, acá ven la red federal de vuelos de Aerolíneas Argentinas. Son 48 rutas que conectan diferentes puntos del país sin pasar por Buenos Aires. Quizás el emblema de esta conectividad federal es la ciudad de Córdoba, que tiene aproximadamente, dependiendo de la época del año, entre 14 y 16 destinos propios. Aerolíneas tiene 3 aviones asentados, 3 Embraer asentados de manera permanente en Córdoba y tienen una conectividad, como les decía, de entre 14 y 16 destinos propios, exclusivos, dependiendo de la época del año. Podríamos citar el corredor atlántico, que conecta todas las principales ciudades costeras de la costa atlántica, los corredores turísticos como Mendoza, Jujuy, Iguazú, o Mendoza, Salta, Iguazú, corredor petrolero y diferente, una diversidad de conexiones que le permite a los argentinos y a los turistas extranjeros que vienen al país moverse por el país sin necesidad de estar pasando todo el tiempo por la capital federal, con el dispendio que eso tiene en términos económicos y en términos de tiempo. Esta red de cabotaje se complementa, bueno, se ve medio mal, lamentablemente, se complementa con una red regional e internacional de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas opera 21 destinos internacionales, además de esta red de cabotaje. Y acá me gustaría hacer una primera aclaración. Las rutas internacionales de Aerolíneas Argentinas es algo también que se debate. Hemos visto a algunos candidatos plantear que un vecino de La Matanza, con el impuesto que paga el sachet de leche, le está subsidiando el ticket internacional a una persona que se va a Europa. La red internacional de Aerolíneas Argentinas es un motor fundamental para el turismo receptivo. Claramente tenemos algunas rutas con un perfil emisivo y que sería absurdo negar que no forma parte, obviamente, del debate al interior de nuestro espacio, pero tiene un fundamento claro la existencia de esas rutas. Pero lo que hay que tener en claro es que de toda la capacidad logística que tiene la compañía aérea, hay una porción muy importante puesta al servicio del turismo receptivo. Un solo ejemplo de ello es que solamente durante el mes de julio 75.000 turistas extranjeros ingresaron al país con los vuelos de Aerolíneas Argentinas. Y quizás el emblema, el caso más paradigmático de eso es la conectividad con Brasil. Brasil es la gran apuesta en términos comerciales de la compañía aérea, es el mercado donde tenemos que ir a buscar, es el mercado a trabajar, y por eso solamente en esta temporada de invierno, para que sea una idea de la importancia de Aerolíneas, 6 ciudades de la República Argentina tienen conexiones directas con San Pablo. Estamos hablando de vuelos que salen de San Pablo y que llegan de manera directa a Salta, a Córdoba, a Mendoza, a San Martín de los Andes, a Bariloche y a Ushuaia. Esto además de las 65 frecuencias semanales de los diferentes destinos que operamos en Brasil que llegan al Aeroparque Jorge Newbery. 24 desde Montevideo, 10 o 12 desde Chile, otro tanto de Perú, de Bolivia, de Paraguay y de Colombia. Es decir, que hablamos de una red de vuelos que en términos de tráfico doméstico garantiza la conectividad del país. 39 destinos, operamos, como le decía, 48 rutas federales, 12 más que previo a la pandemia, y una red de vuelos internacionales que es un motor y una herramienta fundamental para promocionar y generar ingreso de turistas a la Argentina, con la implicancia que ello tiene en términos de generación de divisas. Y un dato no menor en relación a la red internacional de preservación de divisas. Aerolíneas Argentina, para que se dé una idea, en lo que va de estos 6 meses, vendió en el exterior $300 millones en pasajes. Son $300 millones en 6 meses que ingresan a la República Argentina. Que si no existiera esta red de vuelos internacionales de aerolíneas, serían $300 millones que estuvieran en las cajas de las compañías privadas. Y en el otro cara de la moneda estamos hablando que cada vez que un argentino sale al exterior con Aerolíneas Argentinas, se evita la salida de divisas del país. Porque como ustedes sabrán, si un argentino se va
a España a través de Iberia o a Estados Unidos a través de American Airlines, eso es una compra en el exterior que implica salida de divisas del Banco Central. Los tickets al exterior que vende Aerolíneas Argentinas en el país se cubren con la caja de ahorro de los pasajeros que tienen pesos en su cuenta bancaria. Digamos, es decir, que la red de Aerolíneas Argentinas Internacional genera ingreso de turistas a la Argentina, genera ingreso de divisas a la Argentina con la venta de pasajes en el exterior y evita la salida de divisas cada vez que un argentino vuela por aerolíneas en lugar de volar por una compañía extranjera. Toda esta red de vuelos se proyecta que este año vamos a haber transportado para el mes de diciembre 13,5 millones de pasajeros. Algunos optimistas prevén que eso puede llegar a los 14 millones de pasajeros. Estamos hablando de que Aerolíneas viene superando mes a mes sus niveles de operación previo a la pandemia. Y déjenme aportarle un dato. Este dato y este crecimiento no solamente lo experimenta Aerolíneas Argentinas, sino que también lo está experimentando la competencia privada. Hoy las otras dos empresas que operan en Argentina, Flybondi y JetSmart, están muy por encima de sus niveles previos a la pandemia, aumentan frecuencias, aumentan destinos, están incorporando nuevas aeronaves y por eso hoy el mercado aerocomercial está por encima de los niveles previos a la pandemia. Hoy volaron durante el mes de julio aproximadamente un 15% más de pasajeros de cabotaje que el mismo mes del año 2019. Esto es a grandes rasgos la operación de Aerolíneas, después podemos detallar los casos particulares que quieran. Y ahora vamos a la otra página, a la otra discusión de Aerolíneas Argentinas, que me hubiese encantado que estén presentes los diputados de la oposición, porque vemos que de manera constante en los estudios de televisión repiten que Aerolíneas pierde 700 millones de dólares al año, y eso, hay que decirlo, es falso, de falsedad absoluta. Ese es el número de déficit que tuvieron ellos el último año que estuvieron en el gobierno, y esta gestión, una vez que salió de la pandemia, venimos reduciendo de manera significativa los aportes del Estado y venimos mejorando el resultado final de la compañía año tras año. Y ahí básicamente están los números. En el año 2022, como ustedes sabrán, no hubo ley de presupuesto, se extendió el presupuesto del 2021 y con un reajuste del Ministerio de Economía, Aerolíneas tenía un presupuesto asignado de 72.000 millones de pesos. Si no me equivoco, eso era algo así como el 0,42% del presupuesto asignado. ¿Cuánto ejecutamos realmente? ¿Cuántas fueron las transferencias del Ministerio de Economía a Aerolíneas Argentinas en el 2022? 47.000 millones de pesos. Es decir, que terminamos el año con un 67% de ejecución presupuestaria. Como ustedes saben, en un ministerio, en una subsecretaría, en cualquier oficina pública, la subejecución presupuestaria es sinónimo de una gestión ineficiente, de falta de iniciativa política, de falta de dinámica. En Aerolíneas es inversamente, es justamente todo lo contrario. Cuanto menos fondos utilizamos del Estado, menos estamos hablando de una gestión más ineficiente que mejora sus números. En el año 2023 el presupuesto fue de 90.000 millones de pesos. Ahí ya vemos una reducción significativa. Piensen en lo que fue los niveles inflacionarios del año pasado y el presupuesto de Aerolíneas tuvo un ajuste del 20% en pesos. Y de ese presupuesto recibimos solamente 6.000 millones de pesos en lo que va del año. 6.000 millones de pesos que corresponden al presupuesto del año pasado. Es decir, que casi llegando a finales de agosto del año 2023, Aerolíneas Argentinas no comenzó a ejecutar su presupuesto para este año. Como dijo el ministro de Economía hace poco tiempo en un evento que hicimos en un acto en el hangar de Ezeiza, Aerolíneas Argentinas lleva 0 pesos ejecutados de su presupuesto 2023. Todavía no hemos terminado de ejecutar el presupuesto 2022. El resultado final de la compañía, esto es el déficit operativo concreto, fue de 247 millones de dólares en el año 2022. Recuerden que veníamos de 667 en el 2019 y este año hicimos un balance semestral, que es una práctica en la industria que se hace habitualmente, hacer balances trimestrales y semestrales. Nosotros empezamos con un balance semestral y ese balance semestral nos dio una pérdida de 48 millones de dólares. Estamos hablando de una reducción prácticamente del 80% del déficit de Aerolíneas comparado contra el 2019 y del 60% comparado contra el 2022, el mejor año desde su estatización. Y acá hay otro dato que me parece que es fundamental destacar. ¿Por qué nosotros decimos que la inversión que realiza el Estado, que afortunadamente cada vez viene siendo menor y que igual sostenemos que el Estado tiene que estar atrás, tiene que invertir, tiene que respaldar, como lo hacen
los países más importantes del mundo. Lo que sucedió en Argentina durante la mal llamada revolución de los aviones, la liberalización del mercado aerocomercial, guerra tarifaria, dumping, empresas que venían un año y se iban, que venían a hacer una inversión en corto y se iban de la Argentina, no sucede prácticamente en ninguna parte del mundo, sucedió solamente en Argentina. La otra cara es, ¿cuánto recauda el Estado, cuánto recupera el Estado por cada peso que invierte? Y cuando vemos el cuadrito, mientras que en 2022 invirtió 47.000 millones de pesos, el Estado recaudó 83.000 millones de pesos. Esto estamos hablando de recaudación impositiva de la AFIP por la venta de pasajes de Aerolíneas Argentinas. Si este número lo extendemos a pago de impuestos en las provincias, con ingresos brutos, con tasas aeroportuarias, estamos hablando que el número supera los 100.000 millones de pesos. Es decir, que prácticamente el año pasado, por cada peso que puso el Estado argentino, casi que recuperó 2. Y este año esa brecha es aún mayor. Mientras que el Estado invirtió 6.000 millones de pesos, estamos hablando que recaudó ya a esta altura del año más de 80.000 millones de pesos. Entonces, la inversión que hace el Estado en aerolíneas es sumamente virtuosa. Porque no sé si hay... Ustedes, bueno, conocen más de ejecución presupuestaria y de partidas, tienen un mapa del Estado más amplio que el que podemos llegar a tener nosotros, que estamos en un lugar puntual de la gestión. No sé si hay muchas más inversiones en otras áreas del Estado donde uno pueda comparar egreso, ingreso, tanto se discute del déficit fiscal y de la salida de plata, ingreso, cuántas áreas del Estado uno puede decir, che, mirá, el Estado invierte tanto y recupera tanto. Y como vemos, la diferencia este año es absolutamente notoria. Invirtió 6.000 millones de pesos y ya recuperó más de 80.000 millones de pesos. Y el último número que me gustaría compartirles, que habla de lo virtuoso de esta inversión, que seguramente acá hay diputados de toda la Argentina, que representan la Argentina profunda y que conocen el impacto que tiene en cada una de las ciudades que llega el avión, que opera Aerolíneas Argentinas, es cuál es el impacto de Aerolíneas Argentinas para la economía del país. Y ahí nosotros lo que hicimos, los invito a ver la página de Aerolíneas, está el informe completo con todo el análisis detallado. Nosotros agarramos la metodología de IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que mide el impacto de la aviación en el mundo, y la aplicamos a la operación del año pasado, que como vimos todavía no había alcanzado los niveles que vamos a tener este año. Y ese número nos da que el impacto positivo de Aerolíneas Argentinas en el 2022 fue de 6.000 millones de dólares. Esto no lo decimos nosotros, no lo dice el presidente de Aerolíneas Argentinas, sino que es un trabajo técnico que está disponible en la página web de Aerolíneas. Aplicamos el criterio de la Asociación Internacional de Aviación Civil a la operación de aerolíneas en el país. Y concluye también ese informe que Aerolíneas genera más de 100.000 puestos de trabajo en la República Argentina. En definitiva, y volviendo a la pregunta inicial, cuando hablamos de Aerolíneas Argentinas hablamos de una herramienta estratégica para el desarrollo nacional, hablamos de una conectividad, de una empresa que permite conectar todos los puntos de la Argentina, 39 ciudades, que conecta las ciudades entre sí, que pone gran parte de su estructura logística para la generación de divisas, para el traslado de turistas, para el fomento del turismo receptivo y que también cuida las divisas de la Argentina, evitando que salgan más dólares de lo que ya sale con el turismo emisivo hacia el exterior del país. En definitiva, estamos comprometidos con la defensa de Aerolíneas Argentinas. Nos parece que este proyecto es absolutamente válido, que es positivo, que pone blanco sobre negro y que nos hubiese encantado discutir estas cosas con la oposición, pero lamentablemente no hemos tenido la posibilidad. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. ¿No? Bien. Bueno, fenómeno. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, diputados, diputadas, si no avanzamos, le damos las gracias a Carlos Figueroa y a Valeria Compolongo por... Sí, diputado Di Giacomo. Bueno, simplemente aprovechar la presencia de los funcionarios de Aerolíneas Argentinas para hacer un pedido muy caro a mi provincia, Río Negro. Y es que, lamentablemente, a pesar de los infructuosos pedidos que durante años venimos haciendo, carecemos de la necesaria frecuencia de vuelos a nuestra propia ciudad capital. Hoy, volar a Viedma, nuestra ciudad capital, yo entiendo que muchas veces a los funcionarios, en especial nacionales, les gusta ir a Bariloche, pero nosotros necesitamos que lo que significa la frecuencia a nuestra ciudad capital
en función incluso de la demanda insatisfecha que hay, tenemos en este momento un avión chico que no cubre todos los días y que algunos de esos días obliga a viajes que llegan a 8 horas porque previamente hay que pasar por Bariloche. O sea, evidentemente es una situación de extrema injusticia que cuando escuchamos la situación que además se ha hecho con respecto también al turismo de Reconquista, con lo que se ha hecho con respecto a Merlo, nosotros tenemos todo un litoral atlántico que amerita la necesidad de que no solo por Viedma, sino por los balnearios que tenemos a lo largo de la costa, necesitamos imperiosamente que se ponga la cantidad de frecuencias y la cantidad de vuelos que puedan satisfacer esa demanda que hoy no está presente. Así que quería dejarlo asentado porque lamentablemente, como digo, las gestiones que hemos hecho en los últimos años no han sido positivas y dejar también la inquietud de nuestro otro aeropuerto que alguna vez fue sede de aterrizajes y vuelos de Aerolíneas Argentinas, que es el aeropuerto de General Roca, que hoy está en condiciones de ser aeropuerto alternativo a la ciudad de Neuquén y bueno, dejarlo también propuesto como una realidad que nos gustaría ver alguna vez hecha posible. Gracias. Diputada Galier. Sí, bueno, agradecer a los funcionarios que están presentes hoy. Creo que cuando se debaten estos temas fundamentales, enojarse por el tiempo en el que se anuncia o se manda o no la citación, lo importante es que debatamos las cuestiones fundamentales que tenemos que debatir. Y claramente en nuestro país no puede estar en peligro nuestra línea aérea de bandera, que ya sabemos lo que ocurrió cuando se privatizó. Nos dejaron una empresa desguazada que hoy se ha recuperado, una empresa que es fundamental, y hablo como ex secretaria de Turismo de mi provincia, sabemos los que estuvimos en algún momento en la gestión en el área de turismo, lo que significa el transporte aerocomercial para el desarrollo turístico de nuestras comunidades. Es algo fundamental y muchas veces se cae en el error de pensar a aerolíneas en una tabla de Excel de cuánto ingresa y cuánto gasto tiene la empresa y no se tiene en cuenta esto de las ganancias indirectas que genera tener una línea de transporte de bandera. Entonces me parece que es fundamental que le demos esta protección porque debemos garantizar que siga siendo de bandera. Muchas veces he participado de algunos encuentros con políticos de distintos partidos y donde se habla de la necesidad en Argentina de lograr consensos o políticas de largo plazo, políticas de Estado. Me parece que lo de aerolíneas, que siga siendo nuestra línea aérea de bandera, siga siendo estatal, tiene que ser una de esas políticas de Estado que no se pueda modificar, porque ya hemos comprobado lo que pasó cuando se privatizó y ya hemos comprobado lo que hace al desarrollo del turismo a lo largo y a lo ancho del país. Y además que nuestra línea aérea de bandera tiene otra cuestión también que muchas veces deja de merituarse, que es que si fuera una empresa privada, las empresas privadas buscan la rentabilidad. Justamente Aerolíneas lo que garantiza es la conectividad de todo el territorio nacional y muchos lugares de nuestro país no tendrían manera de trasladarse si no fuera por tener una línea aérea de bandera que prioriza otras cuestiones además de la rentabilidad. Así que bueno, bienvenido sea el tratamiento del proyecto. Gracias Lucas y gracias a los funcionarios por poner este proyecto tan importante en tratamiento. Gracias. Gracias Carolina. Sí, lo dejamos contestar un ratito a Carlos respecto a la pregunta del diputado Giacomo y ahí les damos el uso de la palabra. Sí, nosotros atendemos, diputado, y sabemos que todavía falta. Eso es real. La salida de la pandemia no ha sido fácil. Fuimos de menor a mayor. Hoy, afortunadamente, estamos operando en niveles más altos que los de la pandemia. En el caso de Viedma es cierto que estamos un vuelo abajo respecto a 2019. En el 2019 había 5 vuelos semanales. Hoy tenemos 4 vuelos semanales con la Ciudad de Buenos Aires. No obstante lo cual tenemos 2 vuelos con Bariloche que antes no existían, que fue un planteo que recogimos desde la provincia. Con esto no quiero decir que no hay que volar más. Usted puede estar tranquilo que es voluntad de esta gestión volar cada vez más, conectar cada vez mejor a los argentinos, seguir ampliando las frecuencias, seguir ampliando las rutas. Hay una realidad que la industria aerocomercial en el mundo sigue muy golpeada. Les voy a contar algunas situaciones. Nosotros teníamos previsto incorporar 3 aviones 737 MAX
durante este segundo semestre del año y la empresa que fabrica aviones, que es Boeing, descontinuó y nos mandó la entrega de los aviones para dentro de 6 meses. Si uno quiere acelerar los procesos de mantenimiento de los aviones, porque a veces en los talleres propios existe cierto cuello de botella y busca un slot en un taller internacional, te dan plazos para dentro de un año. Hay una discontinuidad, hay están descontinuos la entrega de repuestos aeronáuticos. Digamos que la industria está en una situación todavía bastante delicada y bastante golpeada. Cuando uno ve cómo está la industria a nivel global, que todavía no ha alcanzado los niveles de operaciones previos a la pandemia, y ve el esfuerzo y el trabajo que ha hecho Aerolíneas Argentinas, cuando uno se compara con la media estamos bastante bien, pero eso no quiere decir que no haya demandas todavía que atender y que haya destinos que todavía tengamos que ampliar en términos de frecuencia. Es una realidad. Muy bien. Diputada Siley. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por estar presente a los funcionarios y funcionarias de Aerolíneas. La verdad que me parece un informe trascendental el que se ha contado hoy acá. Estaría bueno solicitarle, presidente, que lo remita a todos los diputados y diputadas integrantes de la comisión vía la presidencia. Y por qué no también a todos los diputados y diputadas de la Cámara. Porque me parece que hay un dato por lo menos que rescato de todo lo que se ha explicado, que son el empleo generado en 2022 de 107.235 puestos de trabajo directos e indirectos. Y lo que más me llama la atención del informe es la cantidad de puestos de trabajo indirectos, que podríamos decir son casi el 90% de los generados. Es decir, para la generación genuina de puestos de trabajo en la República Argentina cumple un rol trascendental, incluso nuestra aerolínea de bandera. Y también en ese sentido preguntar, porque mucho se dice, y recién acaba de explicar Carlos, que cómo estamos a nivel internacional. Y mucho se dice, cuando se compara nuestro país con otros países del mundo o con otros países potencia mundiales, y no se dice nada que en estos países, varios de ellos, sí hay también aerolíneas estatales. Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo estamos con respecto al mundo? A aquellos países, ¿cuáles son los países, si es que se sabe que sí tienen aerolínea de bandera propia, nacionalizada, estatal o con capital mayoritario? ¿Y cuáles son los que no? A ver si podemos darnos cuenta en qué nivel del mundo queremos colocar a nuestra querida República Argentina. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Jutrovic. Bueno, lo que quería aportar, me sumo a todas las palabras que han dicho mis compañeros, pero sobre todo remarcar esto, ¿no? Primero, en función de lo que planteó la oposición al retirarse de esta sala de comisiones, ratificar, ¿no?, que lo que aquí está pasando, en función de que es un proyecto, como decía Lucas, con pocas complicaciones técnicas, que acá estamos dando una discusión política, ¿no? Este proyecto plantea una discusión claramente política porque es lo que queremos para nuestra aerolínea de banderas. Y en segundo lugar, decirles, por supuesto, como para muchas provincias más alejadas de la capital federal, que nosotros en Tierra del Fuego realmente seríamos una provincia inviable sin la posibilidad de la conexión aérea, porque somos una provincia insular, una provincia aerodependiente absolutamente, de lo que dependen muchas de las actividades, no solamente el turismo. Nosotros no tendríamos garantizada una conectividad hacia muchos lugares del país si no tuviéramos la aerolínea. Estamos a 3 días en viaje por terrestre, con el paso de 4 pasos fronterizos para poder salir. Nos significa mínimo 8 o 10 horas salir de la isla. Y en cuestiones de educación, de salud, por ejemplo, la verdad que sería, volveríamos, digamos, a muchísimos años atrás, y cada vez que Aerolíneas ha sido privatizada, la verdad que hemos sufrido bastante los habitantes de Tierra del Fuego. Así que me parece muy importante resaltar esto. Para nosotros, Aerolíneas Argentinas no solamente significa la conectividad,
la posibilidad del comercio, de gestiones, el hecho de que nosotros, por ejemplo, sus representantes podamos estar acá fácilmente, si no implicaría, digamos, un esfuerzo, o si no, quedarnos a vivir en Buenos Aires, porque no podríamos volver a nuestra provincia fácilmente, así que hasta de eso se trata. Y por supuesto, como decía el funcionario, nosotros somos los primeros que siempre estamos reclamando más frecuencias para algunos de los destinos, más intercomunicación con otras provincias, pero sabemos que se va de a poco y que las respuestas se van dando en el tiempo que nuestra aerolíneas logra mejorar, digamos, su capacidad de equipos y su capacidad de sostener económica y comercialmente eficientemente la aerolínea de bandera. Pero más que nada eso, resaltar, para Tierra del Fuego, aerolíneas significa conectividad, soberanía, la posibilidad de que nuestros chicos vayan y vengan por cuestiones de estudio, de que la gente venga a hacer gestiones a diferentes lugares del país, sobre todo acá a la ciudad de Buenos Aires, donde hay digamos, los principales organismos, tanto privados como públicos, en sus oficinas centrales, y por supuesto el turismo para lo que es la zona sur de la provincia, que tiene una buena cantidad de vuelos y aún así siempre faltan, por suerte, y sin esa posibilidad sería imposible también diversificar la matriz productiva de la provincia, que tanto esfuerzo está haciendo por ello. Así que, bueno, reconocer que este proyecto, por supuesto, va a ser más que acompañado de mi parte y que ojalá que lo podamos tener como ley en poco tiempo. Muy bien, muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Toñoli. Gracias, presidente. Muchas gracias también a nuestros invitados. La verdad que lamento que la oposición haya decidido retirarse sin dar la discusión, aupada básicamente en algunos formalismos. Y lo lamento porque algunos de los argumentos planteados además son fácilmente rebatibles, ¿no? Escuchaba a una de las diputadas que intervino diciendo que lo que intentamos hacer con esto es que un eventual gobierno no pueda debatir en torno a el futuro de una empresa pública, en este caso de Aerolíneas Argentinas. Y nadie le está negando a ninguna gestión por venir la posibilidad de discutir absolutamente nada, de debatir absolutamente nada sobre el destino, las características, la forma en que debe gestionarse Aerolíneas Argentinas. Solamente se está proponiendo una mayoría agravada en ambas cámaras para la eventualidad de una privatización, vamos a decirlo claramente, de esta empresa pública tan importante, no de debatir en torno a su futuro. ¿Y por qué esto? Porque nosotros consideramos que las empresas públicas son capital de los trabajadores y del pueblo argentino en el Estado. Digo más, de varias generaciones de argentinos y de argentinas puestos en el Estado. Y por lo tanto, me extraña que quienes suelen hacer bandera de la valoración positiva de algunos mecanismos, por ejemplo, de renovación parcial de las cámaras, porque esto genera, o algunas otras instituciones de la República que generan que ninguna mayoría circunstancial pueda tomar decisiones que afecten, ¿no es cierto?, a la República, que afecten a la nación, que puedan tomar decisiones que afecten al conjunto de nuestra sociedad. Bueno, en este caso no valga, ¿no es cierto?, esa definición para lo que tiene que ver con esto, que repito, es un capital de los trabajadores y del pueblo argentino que a través de las generaciones deposita en el Estado para que el Estado lo cuide, para que el Estado lo utilice como herramienta para desarrollarnos, etcétera, 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 ¿no? Y el discurso en torno a este famoso tema de que si un jujeño, un santafesino, un santiagueño, un santacruceño, un fueguino, una fueguina, cuando paga, cuando compra un litro de leche, está sosteniendo, ¿no es cierto?, la posibilidad de que a alguien con mayor capacidad de
con mayor cantidad de recursos pueda, ¿no es cierto?, viajar al exterior, etcétera. Bueno, los números han sido claros en ese sentido, de lo que trae a la Argentina, de lo que genera en torno a la actividad económica, pero además es un discurso falso, porque son los mismos los que sostienen esto, que cuando el Estado Nacional, en el marco del proceso de reactivación ferroviaria que está atravesando la Argentina, que a algunos nos gustaría incluso que sea muchísimo más profundo, pero que se está dando, logra recuperar un ramal, logra recuperar un corredor y un servicio para alguna provincia que hace 30 años no tenía un tren de pasajeros, a la que no llegaba un tren de pasajeros, y logra que se federalice una política que durante mucho tiempo ha sido casi privativa y hoy sigue siendo centralmente privativa de los porteños y los bonaerenses, de conurbano bonaerense. Cuando se logra eso, son los mismos que se burlan de esa política, que atacan esa política, que habla de fierros viejos, que habla de que en realidad deberíamos apuntar a otra cosa, etcétera, etcétera, que el tren es el transporte del pasado. Y efectivamente, el tren no solo es el transporte del futuro, en muchos países del mundo así se lo considera, en los países centrales así se lo considera, sino que es un transporte, además de seguro, además de ecológico, es un transporte barato, ¿no?, que pueden utilizar cuando se democratiza, los trabajadores y las trabajadoras, los mismos que compran ese litro de leche y que posiblemente, efectivamente, no puedan masivamente acceder a subirse a un avión. Entonces el problema no es ese, no es el IVA de la leche, el problema en todo caso es que no quieren sentarse a discutir el futuro de las empresas públicas y de qué manera defendemos y eventualmente mejoramos, porque sí estamos de acuerdo, y por eso los funcionarios es importante que vengan, muestren números, que hay que eficientizar el accionar del Estado, de sus empresas, mejorarlas. Han mostrado números, demostraron que en este tiempo ha habido una mejora en ese sentido, porque efectivamente es algo de todo. Pero ese es un debate. Y ese es el debate que queremos dar, no tener que cíclicamente volver a discutir lo obvio, que las empresas públicas son de todos, que las empresas públicas son importantes para el desarrollo nacional, para nuestras economías regionales, y que por eso hay que buscar el mejor mecanismo que podamos encontrar para defenderlas y para mejorarlas. Gracias. Gracias, diputado. La diputada Landricini tiene la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Lucas. Gracias a los expositores de la empresa. Yo no integro la comisión, pero a diferencia de quienes la integran y pertenecen a un bloque opositor, que sabemos la historia que tiene en la entrega del país y en la responsabilidad del endeudamiento y la fuga de capitales, yo sí me vine a sentar porque me interesa dejar dicho y dejar constancia de la importancia de una aerolínea de banderas a esta altura del desarrollo de la humanidad en la Argentina, que se consolide, que sea cada vez más federal, que tenga cada vez más eficiencia y desarrollo en sus servicios, con actualización tecnológica, con capacitación del personal y con integración nacional. Quienes discutimos un modelo de país integrado, desarrollado, inclusivo, también tomamos en cuenta la inclusión territorial. Y la inclusión territorial, como bien señaló la diputada Jutrovic y algunos otros diputados y diputadas, es de La Quiaca hasta la punta sur de la Argentina y de este a oeste. Y no solo en las capitales de provincias, sino también en otras ciudades que tienen su desarrollo económico y requieren de la penetración de los productos y de los flujos, tanto de salida como de entrada, no solo de pasajeros, sino de cargas, en sus territorios para alimentar determinadas cadenas productivas, para alimentar determinado aprovisionamiento de recursos imprescindibles, como fue los elementos de vacunación en el plan de vacunación más grande de Argentina, que fueron nuestros compañeros de Aerolíneas Argentinas quienes, combinando vuelos, fueron a buscar las vacunas para todos y todas hasta los extremos del planeta.
Entonces, es para nosotros no solo un orgullo tener una empresa como Aerolíneas Argentinas, sino defenderla y defender en nuestras bancas la opinión de nuestros representados. Yo también comparto que en Río Negro necesitamos más vuelos a Viedma, implementar los vuelos a la ciudad de General Roca, que está en el corazón del Alto Valle del Río Negro, pero también valoro la importancia de la cantidad de vuelos que hay a Neuquén, donde todo el desarrollo hidrocarburífero de los últimos años viene ofreciendo divisas para el conjunto del país y proyectos de inversiones estratégicos que hacen que continuamente estén ingresando planteles de trabajadores calificados, planteles de gerentes técnicos, tanto de temas de energía como de temas de las nuevas tecnologías informáticas, como de compañías nacionales y extranjeras vinculadas a toda la cadena de los hidrocarburos, como es lo que se ha generado a partir de Vaca Muerta. Eso nos unifica con distintos centros productivos del mundo, tanto de América como de Europa, como de China, como de Rusia, extremos del país donde la combinación de los vuelos de Argentina de Aerolíneas y otras compañías de manera articulada nos lleva a poder facilitar la llegada de inversores, de planteles de ingenieros que vienen a conocer, a compartir, a explorar, a capacitar, y también de intercambios universitarios y de intercambios de ONG de distintos lugares del mundo. ¿Quién haría eso que hace hoy Aerolíneas Argentinas? Y eso me trae también a colación el caso de YPF. YPF ha llevado el combustible en la Argentina hasta las ciudades menos rentables, pero ha hecho patria con eso. Vale decir que una empresa como YPF, que empezó por allá en Comodoro Rivadavia, en Santa Cruz, en Neuquén, en Chayacó, en Tartagal, en distintos lugares de este país, cuando se comparó con las empresas privadas de los hidrocarburos, esas iban o siguen yendo a los lugares de mayor demanda, de mayor negocio en términos de mercado. Nosotros necesitamos que nuestras empresas sean eficientes, sean calificados sus planteles de trabajadores, se articulen con el mundo y con América Latina, pero que no dejen ningún rincón del país sin acercar una conectividad lo más posible para el turismo, para la educación, para la salud, para la actividad productiva y para la articulación geopolítica con los lugares más importantes del mundo multilateral. Entonces, así como algunos se fueron de esta sala, yo vine a propósito para acompañar este tratamiento. Eso nos diferencia. Y así como nosotros ponemos nuestro cuerpo y decimos aquí estamos, ellos tomaron la deuda más grande de la historia argentina sin pasar por el Congreso Nacional, violando las normas constitucionales y legales de administración financiera del sector público. Por lo tanto, no les doy derecho a los argumentos que hoy virtieron en esta mesa, porque justamente no solo entregaron en su momento aerolíneas u otras compañías o pymes o micro o tarifas, etcétera, etcétera, en la fuga, en la apertura de la cuenta de capital, etcétera, sino que además generaron un modelo económico destructivo para el país, para las empresas públicas. No solo la aerolínea de banderas a YPF, sino también a la cual a YPF la mandaron bien para atrás, sino también todo lo que ha tenido que ver con astilleros, con la industria nacional, con la industria estratégica. Y algunos vienen a hablar de que tenemos que romper con Brasil y con China y entonces no solo eliminar el intercambio comercial, sino también eliminar el intercambio aéreo de pasajeros y de cargas. Así que con esta argumentación quiero acompañar el proyecto y las argumentaciones de mis compañeros y compañeras de bloque. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Fagioli. Ahí está. Buenas tardes. Muchísimas gracias por el informe. Creo que es un informe sumamente claro y necesario ante tantas cosas que se dicen que son mentiras, falacias, tratando de destruir el trabajo magnífico que se hace en Aerolíneas Argentinas y que lo hace el Estado. Creo que esta discusión tiene que ver con la soberanía de nuestra patria y por eso mismo el bloque de la oposición decidió pararse e irse, porque si algo que tienen claro es que quieren avanzar un proceso de privatización en la Argentina, que estamos profundamente en contra y por eso estamos profundamente a favor de este proyecto que pone algunas limitaciones para que no puedan llevar adelante ese proceso. Yo quería hacer una pregunta muy cortita para no extender mucho la intervención, pero creo que deja en claro la importancia que tiene Aerolíneas en nuestro país. O sea, lo que dice el informe son que Aerolíneas tiene 39 rutas o destinos. Mi pregunta es, ¿las otras aerolíneas de la competencia a cuántos destinos llegan? ¿O a qué otros destinos llegan? Eso nada más. Gracias, diputado. Carlos. De las 39 ciudades que opera Aerolíneas Argentinas, en 22 de ellas vuela solamente Aerolíneas Argentinas. O sea que competimos solamente en 17 de las 39 rutas, que no vuelan por una decisión comercial de la competencia, digamos. No hay ninguna regulación, ningún impedimento, nada que les impida volar. De hecho, cuando se hicieron las audiencias públicas en el año 2017, 2018, que a ellos se les otorgaron los permisos para operar, tienen permisos para operar en muchas más ciudades de las que actualmente operan. No solamente operan solamente en 17 de ellas, sino que de los 48 intertramos, en 42 opera solamente Aerolíneas. Y también otra cosa a tener en cuenta, muchos destinos lo operan solamente en la época del año donde es muy atractivo en términos turísticos. De hecho, la diputada de Tierra del Fuego no me va a dejar mentir. Si no me recuerdo mal, Flybondi en la temporada de invierno del año pasado terminó la temporada de esquí en Ushuaia y levantó campamento y se fue. Y lo mismo puede suceder en Puerto Madryn cuando termina la temporada de ballenas, y lo mismo sucede en un montón de destinos turísticos donde ellos son la regla del juego. Podríamos discutir si está bien o está mal. Podríamos decir si uno como Estado no podría decir, bueno, querés volar a Bariloche, Ushuaia, Iguazú y a Mendoza, también garantizame conectividad en otras ciudades. Hoy no existe esa regulación. Hoy recibieron la autorización para operar en cabotaje y es así como operan. Así que, respondiendo a tu pregunta, de las 39 en 22 vuela solamente Aerolíneas y de los 48 intertramos en 42 vuela solamente Aerolíneas. Y me quedó una pendiente de la diputada Siley. Hay un montón de ejemplos de compañías estatales, compañías aéreas de carácter estatal. Desde la principal compañía de aviación en India, con lo que significa India en cantidad de volumen de población, Qatar, Norwegian, Turkish, Emirates, la Lufthansa tiene participación del Estado alemán, KLM tiene participación del Estado francés, y Italia, el Estado italiano creó ITA cuando Alitalia quebró en la pandemia y ahora está en un proceso de viendo qué hacen, pero lo que nosotros planteamos es, hay diferentes sistemas, lo que no sucede en ninguna parte del mundo es que el Estado se corra de esta actividad, que el Estado no garantice los intereses de sus compañías aéreas. ¿O alguien puede dudar que el Estado norteamericano cuida los intereses de las principales 4 compañías aéreas de Estados Unidos conocidas como las Big Four? ¿O alguien puede desconocer que todos los estados centrales del mundo, cada vez que sus compañías están peligrando, las recuperan, invierten, subsidian? Y no necesariamente tienen que ser, y una aclaración, no necesariamente tienen que ser estatales para ser de bandera, tienen que tener una identificación, porque Iberia tiene épocas privadas, épocas estatales, pero claramente tiene una identificación con los intereses españoles. Por eso, si alguno de ustedes alguna vez tiene la posibilidad de volar a España, a Madrid, quizás consigue pasajes más baratos por Iberia que por Aerolíneas. ¿Por qué? Porque Iberia pone pasajes más baratos en el exterior para fomentar el turismo hacia España. Lo que propone la oposición, que sea que el Estado se corra el tráfico aéreo, que desconozca la importancia de tener una aerolínea de bandera y que se corra de la conectividad en el país, no pasa en ninguna parte del mundo. Y hay muchísimos casos, tanto que son empresas mixtas o empresas 100% estatales, que tienen esa característica. Y las más importantes del mundo, que son las árabes, principalmente son 100% estatal, y podríamos seguir enumerando un montón de empresas que tienen participación estatal o que son 100%
estatales. Y una cosa, la diputada de Tierra del Fuego se olvidó de reclamarme los horarios de Río Grande, que los reclaman constantemente. Sabemos que es otra deuda mejorar los horarios de los vuelos a Río Grande. Bueno, pero mejoraron lo de Córdoba. Es verdad. El centro del país también es una buena conexión. Bueno, muchas gracias, diputado Bermejo, te en uso la palabra. Gracias, presidente. Muy breve, agradecerle a los invitados, funcionarios de Aerolíneas que nos acompañan y pedirle disculpas por el episodio sucedido del retiro de la oposición. Creo que es lamentable en tiempos en donde me parece que la sociedad está pidiéndole a la clase política diálogo, consenso, puntos de encuentro, digo, que se retiren de algo tan importante. Yo lo que quiero transmitirle fundamentalmente, más allá de mi carácter de diputado nacional, como vecino de Mendoza, agradecerle por esta conectividad que nos permite llenar a nuestra provincia de turistas. Yo tomé el vuelo ayer a las 4:30 de la tarde aproximadamente de Mendoza a Buenos Aires, venía repleta de turistas. Y lo que más me agradó, me llamó la atención y me sorprendió con mucho entusiasmo es ver que muchos de los productos de mi departamento, el departamento de Maipú, yo fui 12 años intendente de ese departamento, hoy el intendente es compañero peronista, muchos de los productos de nuestra región iban como regalos, como compras de esos turistas, vino, aceite de oliva, frutos secos, lo veían en las bolsitas, las marcas de productores pequeños y medianos de mi departamento. Digo, y esto es lo que se está generando, que por ahí no se pone en valor. Digo, el turismo, la conectividad genera trabajo y para nosotros gobernar es generar trabajo y empleo. Así que en ese sentido agradecerles porque realmente me parece que es muy importante que pongamos esto en valor, porque la gran discusión que se está dando en el país hoy en día tiene que ver, ¿no?, con estos modelos, donde algunos ven gastos, otros vemos inversión, y la inversión está íntimamente ligada a la justicia social y también a la soberanía, como aquí se dijo. Y como se trazó un paralelo con ferrocarriles y con YPF, yo quiero trazar muy rápidamente otro con IMSA, esta empresa que genera turbinas para Yacyretá y para el mundo, que llegaron recursos del gobierno nacional para recuperarla, para ponerla en valor, y hoy 300 pymes están funcionando en la provincia gracias a la recuperación de esta empresa. Así que creo que estos son los dos modelos de los próximos gobiernos que se vienen. Aquellos que creen que es un gasto, y para nosotros entender que la inversión tiene que ver con la justicia social. Así que gracias por estar presente y por todo lo que hace. Nada más, presidente. Muchas gracias, diputado. Bueno, le agradecemos entonces a los funcionarios de Aerolíneas Argentinas y por supuesto están libres como para ir cuando quieran. Nosotros seguimos con el acto. Dale, muchas gracias. Gracias. Hemos pasado para la firma los proyectos que estaban con acuerdos. Si hay alguien que quiere hacer uso de la palabra respecto de alguno de ellos, nos avisa. Si no, les comento básicamente que han sido despachados los puntos, el punto 1, el punto 2, el 4 y el 6 del temario, justamente porque el 3 y el 5 tienen que ver con proyectos que precisaban un debate, una discusión, algunas cuestiones particulares que nos comentaron diputados, pero bueno, al no estar la oposición, al retirarse, lamentamos que no puedan ser debatidos como corresponde los proyectos. Así que, si no hay más quien quiera hacer uso de la palabra, damos por finalizada la reunión.
Bueno, acá estamos. Claro, estábamos tratando de comprender una cuestión. Como se levantó la oposición al principio, se está escuchando bien, ¿no? Sí. Como se levantó la oposición al principio, no